Martita, hoy es curación. ¿Podés leer el servicio de curación? ¿Lo pongo en pantalla? Servicio de curación de la Fraternidad Rosa Cruz. El método de curación Rosa Cruz es único, es conocer que el hombre se enferma por quebrantar las leyes de la naturaleza y porque por ello el cuerpo físico sufre, y aquí la necesidad de comprender por qué y dónde ha quebrantado el hombre estas leyes y dónde está la debilidad en su naturaleza que ha permitido que él sufra. Cristo dio 2 mandamientos a sus mensajeros: predicad el evangelio y curad al enfermo. El uno es tan necesario como el otro. Para cumplir con el segundo mandamiento, los hermanos mayores han confeccionado un sistema de curación que combina los puntos mejores de las distintas escuelas que existen hoy en día. La curación se ejecuta por medio de una banda de auxiliares invisibles que son los probacionistas, los estudiantes esotéricos que han prestado su voto a su yo superior para servir a la humanidad por medio de una vida pura de abstención del uso de carnes, licores y tabaco y de servicio desinteresado donde quieren que la oportunidad se presente. Estos probacionistas, por medio de un entrenamiento especial, de una vida no egoísta, están sintonizados con elevadas vibraciones y les es posible funcionar en sus cuerpos etéricos bajo la dirección del maestro. Ellos trabajan en banda de acuerdo con su armonía planetaria, usualmente con un médico en el grupo. El estudiante de ocultismo debe aprender por medio del razonamiento, observación y reflexión, pero muy pocos de ellos han desarrollado suficiente poder de alma y sabiduría para aprender nuestras lecciones en esta forma. La disciplina es de gran ayuda en este desenvolvimiento, porque los 4 vehículos del hombre deben ser sometidos a la voluntad del verdadero servicio. El cuerpo físico debe ser bien cuidado y debe mantenerse siempre limpio y puro como un digno templo del espíritu. El cuerpo vital se construye por medio de la repetición y como es el asiento de la memoria, es importante y digno de mucha atención por nuestra parte. Quizás eso que llamamos la queda vocecita es el efecto de pasadas experiencias que se hayan almacenado en nuestro permanente átomo simiente. Cuán a menudo somos sutilmente impresionados y guiados hacia aquello que es bueno para nosotros por esta interna voz. La necesidad de repetición explica el uso del diario ritual en todas las enseñanzas ocultas. Queridos hermanas y hermanos, que las rosas florezcan sobre vuestra cruz. Sobre la vuestra también. Sobre la vuestra también. Tenemos por costumbre de reunirnos aquí una vez por semana con el propósito de cumplir con el segundo mandamiento de Cristo: curad al enfermo. Un carbón no hará un fuego, pero si se amontonan ciertos números de carbono, el calor que está latente en cada uno de ellos puede encenderse en una llama emitiendo luz y calor. Nosotros ahora estamos juntando nuestros carbones en un esfuerzo de generar pensamiento de auxilio
y curación, y enfocarlos en una misma dirección para que puedan ser utilizados para ayudar a los hermanos mayores de la Orden Rosacruz en su trabajo benéfico en favor de la humanidad. Si deseamos ser auxiliares eficaces en el trabajo de los hermanos mayores, que los hermanos mayores han comenzado, debemos convertir nuestros cuerpos en instrumentos adecuados. Debemos purificarlo por medio de una vida limpia, porque un vaso sucio no puede contener agua pura y saludable, así como tampoco unos prismáticos confusos o desenfocados no pueden permitirnos ver una imagen definida y clara. De igual modo, no puede ser enviada desde aquí una fuerza de curación pura y fuerte a menos que tengamos limpias nuestras mentes y nuestros cuerpos. Es un gran privilegio el estar aquí en medio de todos estos pensamientos de amor y de oración y ofrecernos nosotros mismos como canales para recibir y dirigir la fuerza de curación que viene directamente desde el Padre. Para hacer esto eficazmente debemos comprender acertadamente en lo que consiste este método. No es suficiente el que conozcamos de un modo vago de los padecimientos y enfermedades 50 que existen en el mundo y que tengamos una idea imprecisa y oscura de ayudar y aliviar estos sufrimientos, ya sean mentales o corporales. Debemos hacer algo definido y práctico para alcanzar nuestra finalidad. La enfermedad puede así decirse, es realmente un fuego. El fuego invisible que constituye el Padre, esforzándose en romper y disolver las cristalizaciones, condiciones que hemos acumulado en nuestro organismo. Nosotros reconocemos a la fiebre como un fuego, pero los tumores, cáncer y todas las demás infecciones que realmente también el efecto del fuego invisible que intenta purificar el sistema y libertarlo de las condiciones a las que nosotros lo hemos conducido por separarnos de las leyes de la naturaleza. Esta misma energía que se esfuerza lentamente en purificar el cuerpo puede ser aumentada extraordinariamente mediante una concentración acertada, que es la que realmente significa la oración, siempre que reunamos las debidas condiciones. Para describir lo que estas condiciones son, tenemos como un ejemplo la tromba marina. Puede ser que muchos no se hayan dado cuenta de este fenómeno de la naturaleza, pero es hermoso ciertamente, inspirando pavor. Generalmente, en el momento que se manifiesta, aparece como si el cielo colgase muy bajo cerca del agua y se nota una gran tensión en el aire, una depresión o concentración. Gradualmente, parece como si un punto del cielo tocase con el agua y las olas en un punto determinado parece como si saltaran sobre él, hasta que ambos, cielo y agua, se unen en vertiginosa vorágine. Una cosa por el estilo sucede cuando una persona o grupo de personas se unen en sentida oración. Cuando una persona está en súplica interna hacia una fuerza superior, su aura parece formar por sí mismo una cosa semejante como una manga o un tubo, que nos trae a la memoria la parte baja de la tromba marina. Esta forma se eleva o salta hacia arriba a una gran distancia y armonizándose con la vibración interplanetaria del Cristo, del mundo, del espíritu de vida, atrae hacia sí una fuerza divina que penetra en el hombre o en el grupo de personas,
y anima la forma de pensamientos que ellos han creado. De esta manera, el objeto por el cual se han unido se manifestará. Pero fijemos fuertemente en nuestra imaginación que el proceso de oración o de concentración no es un frío proceso intelectual. Debe haber en él un grado adecuado de sentimiento para conseguir el objeto que anhelamos, puesto que no existiendo esta sensación, nuestro deseo no se realizará. Este es el secreto de todos los ruegos y oraciones milagrosas que registra la historia de los hombres. La persona que oraba por alguna cosa siempre sentía un intenso anhelo. Su ser por completo se hallaba sumido y abstraído en el deseo del objeto que pedía, y de este modo se elevaba a sí mismo a los mismos remos de la divinidad y traía la respuesta del Padre. Concentrémonos ahora en el emblema Rosacruz que se halla en la pared. La rosa pura o blanca es el símbolo del corazón auxiliar invisible. Las rosas rojas representan su sangre purificada. La cruz blanca trae a nuestra imaginación su cuerpo físico y la estrella dorada representa el manto dorado nupcial que es tejido mediante una vida pura. Pongamos en acción la fuerza curativa por nuestras oraciones al Padre, que es el gran médico, para que por nuestro intermedio alcance a aquellos que buscan nuestra ayuda para curarse, y no solamente a estos, sino también a todos los demás que no han tenido medios para comunicarse y solicitarlas de nosotros. Pongamos todo el máximo sentimiento que nos sea posible en estos ruegos para que podamos formar el conducto que traiga hacia abajo la fuerza divina del Padre. Pero existe un gran peligro de utilizar equivocadamente esta fuerza, y para evitarlo debemos siempre interceder en nuestras peticiones para los demás, con las propias palabras de Cristo. No se haga mi voluntad, sino la vuestra, Padre mío. Que así sea, Padre. Que así sea, Padre. Ahora, concentrémonos en el pensamiento ahora durante unos minutos en curación. Bueno, ahora abandonemos la fuerza curativa que hemos puesto en las manos de Cristo y de los auxiliares invisibles para que la usen donde sea más necesario. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Hoy comenzamos la primera parte del concepto que se titula Constitución actual del hombre y método de su desarrollo. El capítulo 1 tiene como título Los mundos visibles e invisibles. Osvaldo. Perdón. Señor. Perdón. Yo hice una proposición el domingo, al final de la reunión, ¿no es cierto?
de escribir unas breves palabras, ¿no es cierto?, en relación con lo que se había visto ese domingo. Arnaldo no está, se había ido ya. Que me pareció importante, interesante. ¿Qué? Para que lo hiciéramos, el que tuviera se animara, digamos, porque es interesante escribir, para ver cómo ha captado uno, qué le ha quedado de lo que se había visto, ¿no es cierto? Y yo lo tengo escrito brevemente acá. Bueno. Que si usted me permiten, quiere que lo lea. Como idea, me parece a mí que es importante como una práctica, digamos, porque es muy lindo escribir. ¿No es cierto? Cuando uno escribe, realmente de acuerdo a lo que ha captado, como digo, y nos sirve como ejercicio. Y si no es lo mismo hablar que escribir. Hay quien tiene más facilidad para escribir que para hablar. Hay que no tiene capacidad ni para hablar ni para escribir como yo. Bueno, acá está, perdón. Resumen de la videoconferencia realizada el día domingo 13 de junio del 2021 por Google Meet. Se comenzó la lectura del concepto de los estatutos del cosmos, leyendo el amigo Augusto la primera parte del mismo, que abarca en los temas una palabra sabio e introducción. Creo que fue muy fructífera la reunión de hoy, o sea, la que fue, ¿no? Ya que analizando los temas tratados en el comienzo de esta obra, que nos prepara y predispone muy bien para comprender la magnitud, así como el profundo contenido de la filosofía de los Sacros, aclarando perfectamente que no es dogmática, o sea que no es la última palabra sobre el significado oculto del cosmos, así como del hombre, que es un microcosmos, que desempeña un importante rol dentro del maravilloso plan evolutivo que fue trazado por las divinas jerarquías para toda la humanidad. O sea que a través de la atenta lectura y los comentarios oportunos de los participantes a la reunión, estamos listos para abordar los importantes temas que abarca este maravilloso libro y así prepararnos un poco más para asumir la gran responsabilidad que tenemos como depositarios de estas maravillosas enseñanzas para difundirlas entre quienes estén dispuestos a escuchar. Demos gracias a nuestro Padre por permitirnos realizar esta maravillosa tarea de difusión de las enseñanzas, los sacruces, y de manera especial en relación con el video, con referencia a lo que estamos tratando, que muy pronto podrá ser vista y apreciada en el canal de YouTube. Gracias. No sé si... Gracias, Raúl. Sí, por favor. Constitución actual del hombre y método de su desarrollo. Capítulo primero, los mundos visibles e invisibles. ¿El sonido está bien? Sí. Okay. Bien. El primer paso en ocultismo es el estudio de los mundos invisibles. Estos mundos son invisibles para la mayoría de los hombres, debido a que los sentidos sutiles y elevados por los cuales pueden percibirse están dormidos. Estos sentidos sutiles permitirán observar aquellos mundos de la misma manera que percibimos el mundo físico, por medio de nuestros sentidos físicos. La mayoría de los hombres se encuentran respecto a los mundos suprafísicos en parecidas condiciones a las que el que ha nacido ciego se encuentra en este mundo de los sentidos. Aunque la luz y el color estén en torno suyo, es incapaz de percibirlos. Para él no existen y son incomprensibles, simplemente porque carece del sentido de la vista que le permitiera verlos.
Los objetos que pueden tocar le parecen reales, pero la luz y el color están más allá de su alcance. Así sucede con la mayor parte de la humanidad. Tocan y ven objetos y oyen sonidos en el mundo físico, pero los otros reinos y planos que el clarividente llama mundos superiores son tan incomprensibles para la humanidad como la luz y el color lo son para los ciegos. El que el hombre ciego no pueda ver ni el color ni la luz no es argumento contra su existencia y realidad. Ni es tampoco argumento de que porque la mayoría de los hombres no puedan ver los mundos suprafísicos, nadie pueda verlos. Si el ciego recobra su vista, verá la luz y el color. Si los sentidos superiores de los que actualmente son ciegos para los mundos suprafísicos se despiertan por medios apropiados, podrán ver también los mundos que ahora están ocultos para ellos. A la vez que muchas personas cometen el error de ser escépticas respecto a la existencia o realidad de los mundos suprasensibles, hay otras que se van al otro extremo, y habiéndose convencido de la verdad de los mundos invisibles, creen que cuando una persona es clarividente, toda verdad le es asequible enseguida. Pero en cuanto puede ver, conoce inmediatamente todo cuanto se refiera a esos mundos superiores. Es este un gran error. Muy pronto se reconoce la falacia de tal concepto, comparándolo con los asuntos de la vida diaria. Nadie puede creer que un hombre que nació ciego y que obtuvo la vista después adquiera por ese solo hecho y de golpe el conocimiento de todo el mundo físico. Aún más, sabremos sobradamente que aún los que hemos podido ver durante toda la vida estamos muy lejos de conocer todo lo referente a este mundo físico. Años enteros de aplicación y de arduos estudios nos son necesarios aún para conocer una parte infinitesimal de las cosas que nos rodean en nuestra vida. Y siguiendo el aforismo hermético, como arriba es abajo, como abajo es arriba, comprenderemos enseguida que lo mismo debe suceder en los mundos superiores. Si bien es cierto que hay muchas más facilidades para adquirir conocimientos en los mundos suprafísicos que en nuestra condición física actual, pero no tan grande como para poder eliminar la necesidad de un estudio concentrado y la posibilidad humana de equivocarse en sus observaciones. En realidad, el testimonio sincero y calificado de los observadores ocultistas prueba que debe prestarse allí mucho más cuidado a la observación que aquí. Un momento ahí. ¿Alguien quiere aportar algo en relación a lo que se ha leído? ¿Que le parezca interesante? Bueno, Gracias, Arnaldo. quienes tengan ojos para ver, que vean, y oídos, que oigan. Lo último que leyó Miguel, una rapidísima apreciación que nos da es pensar que esto se escribió hace 100 años, un poquito más. En esa época ni se soñaba, por la inmensa mayoría de la humanidad por lo menos, que tanta información iba a estar disponible tan rápidamente por los procedimientos actuales que tenemos de comunicación. Imaginémonos verdaderamente 100 años más. Los niveles de percepción desarrollados de todos los niños que van naciendo, cómo se van concretando tan de a poco que me imagino, ¿no?, que un niño que lea este capítulo dentro de 200 años va a decir, lo va a tomar con tanta naturalidad como diciendo, ¿no? Pero esto ya podemos nosotros. Nosotros debemos ser como niños, verdaderamente. Creer que está ahí, que está en nuestras potencialidades y
lo mismo que dijo Mark Heindel y dejó escrito aquí en el último párrafo de la introducción, ¿no? El mayor deseo de él era que estos conocimientos amplíen y engrandezcan, ¿no?, las ideas y complementen y expandan el conocimiento de todos. Este es un aporte. Nosotros lo único que estamos tratando de hacer es entenderlo un poquitito más y, si podemos, transmitirlo a otros. No es nada más esto que quería decir. Gracias, Arnaldo. Adelante, Raúl. Yo quería decir con respecto a eso, ¿no? Que lo estuve leyendo un poco también, uno va leyendo, ¿no? Se me ocurre a mí como comentario, como observación, de que en nuestro mundo físico, nosotros necesitamos, para llegar a ser un profesional competente, un médico, un abogado, un ingeniero, necesitamos pasar años, ¿no es cierto?, por el jardín infante, por la escuela primaria, secundaria, terciaria, universidad, ¿no es cierto? Años de estudio, y aún después, por ejemplo, un médico se recibe, pero no termina de estudiar, tiene que seguir estudiando porque va avanzando la ciencia. Lo mismo un ingeniero, ¿no es cierto?, los adelantos científicos que tenemos por la biología actual. Tengo un ingeniero analista de sistemas amigo, dice, nunca terminamos de aprender, siempre hay algo nuevo, siempre va surgiendo algo nuevo en este mundo físico, ¿no es cierto? Para perfeccionarnos tenemos que seguir estudiando y concentrándonos en el mundo físico. Ahora acá nos hablan en los mundos superiores, para poder ser proficientes, para poder, dice que es más fácil acá, ¿no es cierto?, estudiar en los mundos superiores que en el mundo físico. Yo diría, ponga el caso de Max Heindel. Él llegó, ¿no es cierto?, en pocos años llegó a hacer, a tener la visión, desarrolló la visión esotérica, desarrolló después la clarividencia del mundo del deseo y el mundo del pensamiento, ¿no es cierto? Desarrolló el cuerpo-alma. Llegó a la 4ª iniciación. O sea que él se capacitó para poder investigar, ¿no es cierto?, en las memorias de la naturaleza, principalmente la que está en el mundo del pensamiento, en la región del pensamiento concreto. Él estaba perfectamente capacitado, pero lo hizo, ¿por qué? Porque trabajó duro, y él, lógicamente, ya venía de vidas anteriores preparándose, ¿no es cierto? Había una preparación. Y él aprovechó, él continuó, él acentuó esa preparación, se capacitó. Y miren cómo no, de todo eso que estamos viendo en el concepto, él lo investigaba, lo comprobaba en los mundos superiores, porque estaba capacitado con exactitud. Por eso dice acá que muchos no lo están, porque no están todos preparados para investigar en los mundos superiores. Por eso hay tantas diferencias, tantas divergencias, tantas discusiones, tantos conflictos, por esa falta de preparación. ¿No es cierto? Voy a esto, entonces lo importante es que nos preparemos nosotros también, que tenemos las potencialidades latentes, como las tuvo Max Heindel, como las tienen todos, para ser proficientes en la investigación, ¿no es cierto? Algún día desarrollaremos también la visión espiritual, el cuerpo-alma, porque hace falta, para poder investigar en los mundos, hace falta el cuerpo-alma para estar ahí, para estar presente y poder, ¿no es cierto?,
llevar a cabo esa actividad. Eso quería, que me parece que es importante, Osvaldo. Gracias, Raúl. ¿Quieres comentar Sí, algo, cortito. Yo Miguel? creo que el desarrollar esas facultades, en mi opinión, no debe ser el objetivo primario, sino que va a ser la consecuencia del desarrollo espiritual. Y eso vendrá por añadidura, vendrá en el momento que tenga que venir. Porque muchas veces uno ve, sobre todo en estos tiempos, hay gente que dice tener esta facultad desarrollada y obviamente no llega a percibir la realidad de esos mundos porque no debe tener el trabajo espiritual que tenía más gente a lo largo de numerosas encarnaciones. Entonces eso no tiene que ser, creo yo, el objetivo en el cual uno tiene que ir atrás de poder tener esas visiones. Pero eso vendrá cuando espiritualmente estemos en condiciones. Y estaremos en condiciones cuando ya hemos evolucionado a través del trabajo interior. Excelente observación. Bueno, yo quiero comentar algo cortito. Mira, esto me hace acordar, ¿se acuerdan la canción de la película esta de Disney, El Rey León? ¿No? Que no alcanza una vida para ver tantas cosas, que no alcanza una vida para hacer tantas otras, ¿no? Con qué claridad decía el tema ese, ¿no? O por ejemplo lo que comentaba recién sobre el hecho de una persona que tenga capacidad para hacer un planteamiento o dar una respuesta. Estaba viendo, Andrés me escucha, estaba viendo y no lo terminé de ver, después lo voy a ver, ese video que mandó sobre Biblia y arqueología. Y la persona que daba el seminario era un argentino, y lo presentaba otra persona y empezó a dar su currículum. Era impresionante el currículum, es decir, tenía estudios universitarios por todas partes, y un montón de logros increíbles y trabajo, quién sabe, por tantos lugares, para, ¿no es cierto?, decir, certificar, digamos, la calidad de lo que estamos por escuchar o ver, ¿no? Una persona realmente preparada. Se ve como nosotros en el mundo de este plano material le damos tanta importancia a eso, ¿sí? Bueno, muchas veces queremos hablar, a veces sin conocer. Y todo lo que está diciendo acá Heindel, ¿no? Es justamente pasa por ahí. Uno tiene que tener una actitud de humildad, como vimos en la introducción, en la palabra del sabio, ¿no? Ser como un niño realmente, para poder acceder a este tipo de cosas. Y algo que me lo nombró, lo comentó Raúl, pero me parece muy interesante de destacar, donde dice, si bien es cierto, hay muchas facilidades para adquirir conocimientos en los mundos suprafísicos, en nuestra condición física actual, pero no tan grande como para poder eliminar la necesidad de un estudio concentrado y la posibilidad humana de equivocarse en sus observaciones. Eso me parece muy interesante, es decir, el hecho de que en los mundos superiores, cuando nosotros algún día podamos acceder a ellos por mérito, como recién comentaba Miguel, las facilidades de aprender y adquirir conocimiento son mayores. Pero el hecho de que nosotros estemos acá y que tengamos que pasar por esta situación, que se debe a una X circunstancia que no vamos a nombrar en este momento, también nos da la posibilidad de poder aprovechar estas condiciones, para sacar de estas condiciones lo mejor que podamos, ¿sí? Lo que se refiere al conocimiento, ¿no? Hablando del conocimiento, porque lo esencial no es tanto quizá el conocimiento, sino el construir una vida de servicio y amor al prójimo. Bueno, ¿podés continuar, Miguel? Los clarividentes deben ejercitarse antes de que su observación tenga un valor real. Y cuanto más proficientes se hacen, tanto más modestos son al manifestar lo que ven, tanto más deferentes para las versiones de los otros, sabiendo cuánto hay que aprender y realizar y cuán poco puede avanzar un solo investigador de todos los incidentes y detalles de las cosas investigadas. Esto se aplica también a las diferentes versiones que se dan. Lo que la gente superficial cree es un argumento contra la existencia de los mundos superiores. Dicen que si esos mundos existen, los investigadores deberían dar idénticas descripciones de ellos. Si tomamos un ejemplo sacado de la vida diaria, la falacia de tal argumentación se hace evidente. Supongamos que un gran periódico envía 20 reporteros a una ciudad para que escriban sobre ella. Los reporteros son o deben ser observadores sutiles y ejercitados.
Su misión es verlo todo y deben ser capaces de dar tan buenas descripciones de un asunto como es justo y dable esperar. Y sin embargo, con toda seguridad, de los 20 reporteros, ni 2 darán una descripción idéntica o parecida sobre el mismo asunto. Lo más probable es que todas sean diferentes. Aunque algunas de ellas puedan contener hechos salientes en común, otras serán únicas en cantidad y calidad. ¿Es acaso un argumento contra la existencia de la ciudad el que estas descripciones sean diferentes? Ciertamente que no, y se comprende fácilmente porque cada uno ve la ciudad desde su punto de vista particular, y esas diferencias y diversidades en las descripciones, en vez de ser confusas y perjudiciales para el conjunto, pueden afirmarse sin temor que la lectura de todas ellas facilitará una comprensión más amplia y mejor de la ciudad que si se leyera una solamente y se arrojaran las demás al canasto. Cada reportaje complementaría y ampliaría a los demás. Un momento, Miguel. Esa parte que leíste, yo quiero, digamos, pasarla a lo que nosotros hacemos acá. Cada uno de nosotros estamos leyendo y estudiando el concepto. Y cada uno de nosotros tiene una postura o una visión particular, ¿cierto? Porque cada uno es un individuo. Cada uno aporta lo que entendió de lo que se leyó. Y eso realmente es lo valioso, tanto lo suele decir Ángel, ¿no? El hecho de que cada uno pueda aportar desde donde está parado lo que entiende y comprende de las enseñanzas, ¿sí? Y como todos realmente anhelamos comprender y aprender, el hecho de compartirnos, de compartirlo, nos enriquece. Es el mismo ejemplo, pero aplicado a lo que nosotros hacemos aquí, en este lugar. O sea, somos privilegiados por tener este espacio para poder estudiar estas fantásticas enseñanzas. Así que bueno, gracias. ¿Puedes continuar, Miguel? Continuamos. Esto es aplicable a los que investigan y observan los mundos superiores. Cada investigador tiene su manera peculiar para observar las cosas y describirlas únicamente desde su punto de vista particular. El relato que uno haga puede diferir de que hagan otros, pero todos serán igualmente verídicos desde el punto de vista del observador individual. A veces se pregunta, ¿para qué investigar esos mundos? ¿No sería mejor estudiar uno solo a la vez y contentarnos por el momento con las lecciones que podamos aprender en el mundo físico? Y si existen realmente esos mundos invisibles, esperar hasta que lleguemos a ellos sin tomarnos desde ahora el trabajo de investigarlos. ¿Para qué molestarnos? Si supiéramos, sin duda alguna, que en un día más o menos remoto seremos transportados a un país donde debemos vivir durante muchos años bajo nuevas y extrañas condiciones, ¿no sería razonable creer que si se nos presenta una oportunidad de saber algo sobre aquel país por adelantado, la aprovecharíamos gustosamente? Ese conocimiento nos facilitaría el poder acomodarnos a las nuevas condiciones de vida que encontraremos en aquel. Hay solamente una cosa cierta en la vida, y esa cosa es la muerte. Cuando pasamos al más allá, nos encontramos frente a nuevas condiciones de existencia. El conocimiento que de estas tengamos nos será indudablemente de gran ayuda. Pero no es esto todo. Para comprender el mundo físico, que es el mundo de los efectos, es necesario comprender el mundo suprafísico, que es el mundo de las causas. Podemos ver cómo corren los automóviles por las calles y caminos. Podemos escuchar el tic-tac de los instrumentos telegráficos. Pero la fuerza misteriosa que causa esos fenómenos permanece invisible para nosotros. Decimos, es electricidad, pero el nombre no da la explicación. Nada sabemos de la fuerza en sí misma. Vemos y oímos únicamente sus efectos. Si se coloca en una atmósfera de temperatura suficientemente baja una copa llena de agua, empezarán a formarse cristales de hielo y podremos ver el proceso de su formación. Las líneas a lo largo de las cuales se cristaliza el agua fueron durante todo el tiempo líneas de fuerza, invisibles
hasta que el agua se congeló. Los dibujos que la escarcha forma en los cristales de las ventanas son manifestaciones visibles de las corrientes de los mundos superiores, que siempre están obrando sobre nosotros. Y si bien desconocidos por la mayoría, no por eso son menos poderosas. Los mundos superiores son, pues, los mundos de las causas de las fuerzas, y no podremos comprender bien este mundo inferior sin conocer los otros y sin estudiar las fuerzas y causas de las que todas las cosas materiales no son sino efectos. En cuanto a la realidad de esos mundos superiores comparada con la del mundo físico, por extraño que parezca, esos mundos superiores que para la mayoría son como espejismos, o por lo menos sustanciales, son en verdad mucho más reales y los objetos que en ellos se encuentran son mucho más permanentes e indestructibles que los objetos del mundo físico. Si tomamos un ejemplo, comprenderemos esto fácilmente. Un arquitecto no empieza a construir una casa procurándose los materiales necesarios y contratando obreros para que coloquen piedras sobre piedras al azar, sin pensarla o hacer un plan previo. Primero empieza a pensar en una casa. Gradualmente este pensamiento toma forma en su mente y finalmente adquiere una idea clara de la casa, tal como debe ser una imagen de la casa. Esta casa permanece por el momento invisible para todos, menos para el arquitecto que la concibió. La hace objetiva al dibujarla en el papel. Dibuja el plan y por medio de esa imagen objetiva de la forma de pensamiento o ideación, los obreros construyen la casa de madera, de hierro, de piedra, siguiendo las indicaciones de la forma de pensamiento creada por el arquitecto. De esta manera, la ideación se convierte en una realidad. El materialista afirmará que la casa construida es mucho más real, permanente y sustancia que la imagen creada en la mente del arquitecto. Pero analicemos. La casa no podría haber sido construida sin ese pensamiento. El objeto material puede ser destruido por la dinamita, por un terremoto, por el fuego, pero la forma de pensamiento subsistirá. Subsistirá tanto tiempo como vive el arquitecto, y por medio de aquel pensamiento podrán construirse innumerables casas iguales a la destruida. Ni el arquitecto mismo puede destruir su pensamiento. Aún después de su muerte, ese pensamiento puede ser utilizado por cualquiera que esté suficientemente desarrollado como para poder leer en la memoria de la naturaleza. Hasta ahí. Es fantástico lo que dice Magen, de la que yo recuerdo cuando leí esta primera vez este libro y yo leía eso y lo pasaba de largo como que, bueno, interesante. Pero después de algún tiempo uno ya le da más importancia, por lo menos en mi caso, cuando habla de la ley de causa y efecto. Y dice con mucha claridad, los mundos superfísicos, los mundos superiores, son los mundos de las causas. Todo lo que se manifiesta en este plano físico, todo, fue creado primero allá y después se manifestó acá. Y nos da un ejemplo inclusive, donde pone como el mundo superior, es el mundo superior de lo suprafísico dentro del mundo de los mundos materiales, que es la mente, la parte de la mente, ¿no? Que primero tuvo que ser creado mentalmente para que se pudiera manifestar realmente en el plano físico. Y aún más, en el plano físico podemos destruirla, pero en el plano mental no. A mí me pasa, yo hay muchas cosas que quisiera olvidar, y sin embargo están ahí. O sea, es increíble, la mente es mucho más real, o sea, los mundos superiores son mucho más reales que el plano físico, y hoy, después de haber leído el libro algunas veces, recién me doy cuenta. Así que bueno, ¿alguien más, por favor? Sí, si me permiten, sí. Adelante. Yo mientras leía Miguel, ¿no es cierto? Que este es el mundo de las causas, dice, ¿no? ¿Dónde era que leía? En la página 26. No, acá
La mitad dice los mundos superiores son pues los mundos de las causas. Y no podremos comprender bien este mundo físico inferior sin conocer los otros y sin estudiar las fuerzas y causas de las que todas cosas materiales no tienen efecto. No, yo lo comparaba, no sé si quizá lo relacionaba con la música. Los grandes músicos, ¿no es cierto? ¿No? Grandes y pequeños, digamos, Mozart, hablamos Mozart, Beethoven, Wagner, Bach. Ellos podían captar, podían ponerse, ¿no es cierto?, en conexión con la música. Ellos captaban esas melodías, esa música, ¿no? Que está en la región del pensamiento, en el mundo del pensamiento, que es el mundo de la música, ¿no es cierto? Y la captaba y la traían, pero en su conjunto. Una obra, ¿no es cierto? Es difícil explicarlo y comprenderlo. Entonces, ellos tenían que desmenuzar, ¿no es cierto? Traer esa causa, ¿no es cierto? Que ese lugar donde está la música de las esferas, de que hablaba Pitágoras, ¿se acuerdan? Pitágoras ya hablaba de la música de las esferas. Y la trae, después la trae, y le cuesta una enormidad, por supuesto. También Mozart, él escribía directamente, ¿no? Captaba él y la escribía. ¿Y cuál es el efecto? La música, ¿no es cierto? El efecto lo vemos. Cuando uno escucha uno ve, no sé, una orquesta sinfónica interpretando una obra. Ellos interpretan el efecto de la causa que originó esa música en la mente, en el cerebro del autor, que la trajo a la existencia. Que imagínense ustedes la capacidad que tiene, como dice imagen, la fibra, ¿no es cierto?, el oído que tiene los canales semicirculares del oído, todo eso, ¿no es cierto? Es un gran desarrollo, y que ya lo traen. Dice que Tchaikovsky, yo vi una película, hace muchos años la vi de Tchaikovsky, él aún de chiquito, desde muy joven, escuchaba, dice, se enloquecía, porque captaba él desde muy joven, captaba esa música, la tenía dentro de sí, y no la podía apartar hasta que desarrolló suficiente, ¿no es cierto?, más adelante la capacidad para poder escribir, para poderla plasmar esa obra, ¿no es cierto?, la música, en el pentagrama, y legárnosla, como estoy escuchando El lago de los cisnes, de Tchaikovsky, una cosa tan bella, tan hermosa. Todo lo que hablaban de la capacidad de Tchaikovsky me encanta a mí. Bah, pero no quiero. Quería poner el ejemplo ese, ¿no? Tan lindo, que tiene relación, me parece a mí, con los mundos superiores. No hay cosas tan maravillosas que la captan los grandes seres preparados para ponerse en contacto, como decía Osvaldo recién, con esos planos superiores, ¿no? Gracias, Raúl. Ricardo, ¿querías decir algo? La verdad que muy interesante lo que se está leyendo y lo que dijo Raúl sobre la música. Bueno, si me permiten un chascarrillo, el cuarteto cordobés también tiene que tener su inspiración en el mundo de las esferas, ¿no es cierto? Bueno. Totalmente. No, la verdad que es un ejemplo muy esclarecedor que da Max Heindel, que por más que la forma física desaparezca, queda el pensamiento, y es un buen norte, es un buen orientador eso, ¿no es cierto? Muchas veces me he preguntado cómo sabemos que existen los mundos superiores o cómo sabemos que existe el mundo espiritual. La verdad que es un ejemplo muy bueno, muy bueno. Puede desaparecer la forma, puede desaparecer la máquina, la casa, el edificio, pero sin embargo el pensamiento sigue existiendo, ¿no es cierto?
el que lo ideó, y no solamente sigue existiendo, sino que también se transmite a lo largo del tiempo. Eso es lo fascinante, ¿no es cierto? Lo que implica también, y el texto lo deja ver, que cada cultura va a interpretar esos mundos superiores como interpreta la realidad física a través de sus símbolos, a través de su idiosincrasia y a través de su cultura. Por ahí, un budista, un hindú va a ver quizás ese mundo superior, esos planos superiores, esos mundos invisibles de una forma distinta a lo que lo ve un occidental. No significa que sea superior o inferior, tiene su idiosincrasia y su forma de verlo, ¿cierto? Y va a tratar de usar el mundo de los símbolos para tratar de interpretarlo. Acá lo dice McKenna, ¿no es cierto? Cada cliente va a ver ese mundo superior de acuerdo quizás a su contexto. A su contexto Totalmente. cultural. Vamos, por ejemplo, los elementales, los elementales de la naturaleza. Y bueno, un centro europeo lo va a ver de una forma, el irlandés lo va a ver a través de los gnomos, por ejemplo, de los duendes, las tribus indígenas a través de sus dioses. Cada uno interpreta su realidad a través de su cultura, ¿no? Pero a través del nivel que tiene de desarrollo, ¿sí? Porque cada uno tiene un nivel de desarrollo diferente. No estamos todos parejitos. Es como en la escuela, viste que en la escuela tenés todos los alumnos en un grado y no todos están al mismo nivel por más que esté el mismo profesor. ¿Sí? Entonces así. También lo dice, acaba de escribir a Andrés y dice que también tiene que ver con la experiencia. Claro, la experiencia está relacionada con el desarrollo. Buscamos certificaciones en el mundo físico por la enorme... A ver, perdón que lo voy a leer. Dame un segundo, perdón Ricardo, un ratito. Ahí dice, buscamos certificaciones en el mundo físico por la enorme probabilidad de ser engañados que hemos constatado en nuestra vida de relación, pero es tan grande la expectativa de percibir la existencia y los detalles de los mundos invisibles, y es una experiencia tan poco común que tal vez quien acceda a ellos sin ayuda o preparación previa, elige creer que todo es cierto y claro, y que no hay engaño allí, porque eso implicaría desconfiar de la joya de percepción que se ha adquirido, si ese es el caso, o peor aún, si hemos pagado a alguien que dice ser vidente, elegimos creerle, porque no tenemos nosotros esa habilidad. Habiendo pagado y creído, seguimos creyendo para no sentirnos tontos por haber sido engañados. La percepción cabal de todos los mundos requiere preparación y experiencia, según creo. Muy bien. Gracias, Andrés. ¿De acuerdo, Ricardo? ¿O lo leí mal? Se corta. Sí. La percepción que tengamos de ellos y si tenemos la posibilidad de verlos, obviamente que va a depender del nivel de desarrollo espiritual que cada uno tenga. Y las descripciones que hagamos de ellos también. Por ejemplo, acá nosotros. Cada uno de nosotros estamos estudiando lo mismo, pero cada uno tiene una postura o una visión diferente respecto de lo que leemos, de lo que compartimos. ¿Y está mal eso? No, para nada, porque el aporte de cada uno enriquece a los demás. Yo creo que si se repite mucho es poco, porque en la medida que seamos capaces de comprender que no cada uno es el que tiene la verdad, sino que cada uno de nosotros tiene una partecita de la verdad, y cuando lo podemos compartir entre nosotros, adquirimos un poquito más de esa partecita. No digo tener la razón, pero me parece que por ahí puede ir. Ángel, quería decir algo, sí. Angelito. Estaba Adelante. pensando que si nosotros pensamos y creamos en el mundo del pensamiento abstracto y las formas quedan y otras personas pueden verlas, se me ocurre que muchas veces hay inventos y salen muchos inventos a la vez, que haya mucha gente pensando en eso
y sin saber están entrando en ese mundo del pensamiento y están viendo lo que otros están creando. Como ser ahora tenemos un ejemplo práctico, tenemos mucha tecnología y con respecto a la vacuna, en muy poquito tiempo un montón de vacunas hay contra el COVID. Y los científicos sin saberlo, como se ha dicho más de una vez acá, entran al mundo espiritual con la capacidad que tienen, al mundo del pensamiento abstracto, y están viendo las creaciones de otros y están creando ellos también. Por eso que se dice que no hay una vacuna para el SIDA en 10 años, pero hubo una vacuna para el COVID en unos meses más. Tiene que haber muchos que están llegando allá y están trabajando y se están copiando entre ellos y lo traen acá y lo van mejorando. Es mi visión. Está buena tu visión porque, por ejemplo, el avance científico se basa, cuando un científico llegó hasta cierto nivel, el otro toma ese punto y continúa construyéndolo. Es decir, somos como cada uno es como un escaloncito que uno se ayuda a otro. Y así ha sido la historia en general. Eso nos puede, pienso, orientar un poquito más que conoce de historia el Ricardo. Pero básicamente así, los avances grandes se han obtenido gracias a avances pequeños anteriores que otros han tomado y han crecido. Que prácticamente ninguno de estos científicos tienen el mundo, tienen el conocimiento, no el conocimiento, sino el tener en cuenta de que ellos se trasladan a esa parte del pensamiento abstracto y están trabajando y además son negacionistas del mundo espiritual, de todos estos mundos. Y eso será que para que le distraiga menos en su creación, pienso yo, que tienen vedado ese conocimiento, porque si han llegado al conocimiento que tienen de crear una vacuna, estábamos viendo de que en una gotita de saliva que no la ve nadie, dicen que puede haber hasta entre 2.000 y 3.000 virus, y a esos virus están haciendo las vacunas, sacándole los pelitos que tiene cada uno de los virus. Nos imaginamos el tamaño que tiene que tener cada uno de esos bichitos y la tecnología y el conocimiento que tienen todos esos científicos. Adelante, Miguel, ¿querías comentar algo? Esto reafirma la importancia que tiene en que cuidemos los pensamientos. Porque los pensamientos son la antesala de la manifestación de algo concreto. Entonces, y hay en el libro del Cristianismo Rosacruz, donde se recalca mucho más la gravedad que tiene, entre comillas, pecado con el pensamiento que el pecado material, ¿no es cierto? Ese pensamiento es realmente mucho más poderoso en todo sentido, para lo bueno y para lo malo. Entonces, ahí es donde más creo que tenemos, por lo menos yo me tengo que concentrar mucho más en tener cuidado en la forma en que pienso. Gracias, Miguel. Entonces, realmente para mí diste un punto muy importante. En esa parte donde tiene que ver el hecho de la responsabilidad que tenemos en lo que pensamos y sentimos. Porque esos pensamientos, esos sentimientos vienen de los mundos superiores. Y obviamente se cristalizan, se materializan acá. Más Hendel nos da varios ejemplos, pero bueno, por ahora más adelante los veremos seguramente. ¿Podés continuar leyendo, sí, Miguel, por favor? Perdón, un segundo, antes de continuar. Algo más dijo Andrés. Lo voy a compartir. Andrés dice, sin saber estamos percibiendo un montón de ideas o pensamientos, formas que otros han creado. Sí, en otra oportunidad estuvimos hablando de eso, ¿sí? Hablando del hecho de que somos receptáculos muchas veces de pensamientos de otros y creemos que son nuestros, cuando en realidad no lo son. Eso depende en qué estemos sintonizados cada uno de nosotros. Gracias, Andrés. Continúa, por favor, Miguel. ¿Puedo agregar un comentario más antes de que siga? Sí, Ricardo, sí. Bueno, lo que decía Ángel de los científicos, ¿no es cierto? Dos ejemplos. Nikola Tesla, que creó uno de los creadores del motor eléctrico, bueno, durante
durante muchísimo tiempo estuvo pensando cómo crear el motor eléctrico a través del conocimiento de científicos. Obviamente tuvo que descubrirse el electromagnetismo, la función de la corriente eléctrica, de los campos magnéticos, y bueno, Nikola Tesla trató de crear el motor eléctrico y no podía, y soñó y tuvo una visión de cómo era el motor eléctrico. O sea, pudo trasladarse a esa región de pensamiento. ¿Cómo se llama esa región? La región del pensamiento abstracto. Donde, Sí. bien, eso por un lado. Por otro, Son dos, la región del pensamiento abstracto, que es donde no, obviamente es abstracto, algo no se ve. claro, Pero lo que se crea en el abstracto se materializa en el concreto. bien. Bien, y en cuanto como decían, en cuanto a nuestra responsabilidad de, como bien dijo Miguel, de pensar correctamente, sí, obviamente debemos pensar correctamente para construir correctamente, ¿sí? Y justamente los grandes líderes de la historia, que no han actuado solos, pero que han sido los grandes líderes de la historia, su pensamiento, su mente pudo captar y pudo canalizar las necesidades que tenían los pueblos, las sociedades. O sea, cada sociedad, cada pueblo crea formas de pensamiento que se llaman egrégoras o egregores, y los grandes líderes lo que hacen es justamente ser canales para captar y dar respuesta a esas necesidades que primero están en el poder de la sociedad de los pueblos. Y eso obviamente los grandes líderes son capaces justamente de captar, de canalizar, de manifestar en la realidad esos pensamientos que surgen en la colectividad, ¿no? Viendo la historia desde un punto de vista más metafísico, ¿no? Por ejemplo, San Martín no podría haber hecho nada si obviamente no podía haber existido si no existía el pensamiento de ideal de la independencia. Entonces pudo captar ese ideal, ¿no es cierto? Lo mismo que Belgrano, Bolívar, los grandes libertadores de América, y hacerlo realidad, porque su mente, su pensamiento estaban preparados. Es mucho más que habían recibido cierto tipo de iniciaciones, ¿no? Hasta ahí. Excelente, y tiene mucha relación con el hecho de, me estás hablando de estar preparados. Es decir, nosotros debemos, es nuestro deber, ¿sí? Tomemos el concepto de deber, ¿no? No obligación, sino deber. Es nuestro deber aprender, es nuestro deber aprender lo más que podamos y ponerlo en la práctica. En la medida en que seamos capaces de eso, vamos a poder, como en el caso que diste, el ejemplo de San Martín, ver algo que quizá otro no ve porque no llegó a ese nivel. ¿Sí? Es nuestro deber que cada uno llegue a ese nivel, ¿sí? Porque yo puedo ocuparme de mí, pero con mi ejemplo, con mi orientación o con lo que haga, ¿cierto? Puedo quizás ayudar a otro a comprender. Lo que nosotros hacemos acá es justamente eso, compartimos un conocimiento y en la medida que otra persona lo vea después en video, puede llegar a comprender algo que antes no vio o escuchar otra cosa que no comprendía que existía. Entonces de esa forma estamos ayudando a abrir los ojos. Y esa es la misión, por lo menos la que tiene la fraternidad, es de divulgar estas enseñanzas de manera tal que le llegue este conocimiento a otro, porque la ignorancia, lamentablemente, o felizmente, no sé, depende de la visión de cada uno, puede ser y es una desgracia. Porque cuando una persona es ignorante realmente sufre. En cambio, cuando conoce y aplica ese conocimiento, ciertamente, en lugar de sufrir, construye. Y es una gran diferencia. En este tema ve de causa y efecto de los mundos superiores, que son los mundos de las causas, y este mundo físico, que es el mundo de los efectos. Lo que nosotros pensamos o sentimos se va a manifestar acá. Si nuestro pensamiento es bueno, lo bueno viene. Si nuestro pensamiento es malo, lo malo viene. Entonces tenemos realmente una gran responsabilidad, como decía Miguel, en lo que pensamos y sentimos. ¿Es fácil? No, a mí me cuesta horrores pensar bien, inclusive sentirme bien. Yo ando en la calle trabajando, manejo el auto y me pasan situaciones en las cuales se me va y no me puedo controlar. Entonces estamos preparándonos, estamos entrenándonos para el día de mañana o el día de hoy, cuando uno esté capacitado, poder realmente generar en esos mundos superiores
efectos positivos en este plano material. Interesantísimo. No, Adelante, Ángel. el ejemplo que dio Ricardo sobre Tesla, cómo son las necesidades del momento y lo que vos dijiste de los escalones, que siempre uno se cuela en el conocimiento del otro. En la época de Tesla se descubre la electricidad, pero tremendo invento, pero resulta que era la electricidad continua y era tremendamente costoso para trasladarla. Y ya hubo otro de que necesitó crear la electricidad alterna, donde es muchísimo más. Nosotros vemos un cable del dedo y transmite cualquier cantidad de kilovatios de voltaje. Pero hubo que trabajar mucho y tuvo muchos impedimentos y le hicieron trampas por todos lados hasta que se salió con la suya y se produjo la electricidad alterna, la que gozamos en estos momentos. Yo alcancé a ver todavía motores de corriente continua funcionando acá en Santa Fe y los cables eran gruesísimos. Y aparte había un peligro tremendo con la electricidad continua, que uno la toca y queda pegado, porque siempre tiene la misma polaridad, el positivo o negativo. En cambio la alterna está cambiando de ciclos continuamente. Yo creo que son 20 ciclos por segundo que cambia la que tenemos acá en la calle. Las ventajas, ¿no es cierto? Y cuando van allá al mundo del pensamiento abstracto y el pensamiento concreto, depende, uno está pensando en una cosa, la está construyendo, pero depende la evolución que tiene para poder captar otro eso. Lo que decía Andrés también. No porque uno lo esté pensando y lo esté construyendo allá, otro va a poder ir a copiársela. Eso, hermano. Bueno, mira, justo Andrés pienso que te está contestando correctamente porque acabo de escribir, dice, hay una invitación de Cristo, dice, a ser perfecto como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y después dice, y es arduo percibir todos los alcances que puede tener esta expresión de Cristo. Realmente. Nosotros tenemos esa capacidad de alcanzar la perfección, pero ya depende de cada uno de nosotros. Y en relación, viste, lo que hablas de la corriente alterna y la corriente continua, los dos competidores grandes eran en su momento Edison y Tesla. Uno brogaba por la corriente continua, que era Edison, y Tesla, bueno, fue el que inventó directamente, no sé si la palabra correcta, pero para mí inventó. Y hay que ver lo que le costó imponer eso. Lo han estafado, lo han comprado, lo han vendido, hasta que el pobre se pudo salir con la suya. Hay una... Claro, pero vos ves en esas dos personas dos cosas diferentes. Claro. Los dos científicos, pero uno concentrado en la ciencia y en el desarrollo de la ciencia, y el otro, ¿cierto?, utilizando la ciencia para el desarrollo económico. Son dos cosas diferentes, son dos posturas diferentes. ¿Te cuenta? Imagínate si esas dos posturas hubiera podido haber, en lugar de los conflictos que había entre ellos, una armonía, una unión para trabajar en equipo. A mí me parece que lo importante mucho mayor. Es que los dos van hacia un mismo fin, que sea el progreso de la humanidad. Lo que ha cambiado la humanidad cuando con la luz continua y con la luz alterna es increíble, más o menos ahora como con la parte digital de la computación y todo eso. No hablo más. No, lo último. Está bien, gracias. De Edison. Adelante, Ricardo. Era teósofo, miembro de la Sociedad Teosófica, no sé si lo conocían, y su último invento que quedó, ¿cómo se llama? ¿Cómo se denomina la obra? La obra póstuma, ¿no? Cuando no puede hacerlo en vida. Estaba construyendo una máquina para hablar con los espíritus. Todavía no se llegó, salvo la buena. Bueno, algo se puede hacer la comparación sin irnos del tema con las psicofonías, ¿no es cierto? Con la grabación de psicofonías, ¿no es cierto? Pero estaba en eso Edison. Así que imagínense, ¿no? Era un iniciado Edison, sin lugar a dudas.
Creo que Tesla también tenía una corriente espiritual, no la conozco, si alguien la conoce, pero en el caso de Edison era teósofo. Pero era mucho más fácil no hacer la máquina y desarrollarse uno. Claro, es cierto. ¿Qué va a ser? Bueno. Por eso no ha podido llegar el desarrollo personal. Porque no iba a ser útil. Ya le va a tocar en la próxima vida. Claro, sí. Quizás no estaba la humanidad todavía preparada para eso. Más adelante, bueno. Continuamos entonces. Perdón, Arnaldo, adelante, Arnaldo. Y no pude evitarlo ya. Uno o dos, la que quieras. Acaba de decir nuevamente, ¿no? Lo que había mencionado Miguel. Hay momentos donde la humanidad no está todavía en condiciones de poder llevar adelante ciertas cosas. Lo de Tesla tiene mucho de este tema y bueno, si leemos últimamente los últimos proyectos que hay, Tesla tenía un gran proyecto 200 años atrás, y era la transmisión de electricidad inalámbrica. ¿Recuerdan eso? Y hoy, esto que sí. Bueno, puede parecer ciencia ficción todavía, ya está el proyecto previsto de poder hacer grandes antenas satelitales rodeando la Tierra, que van a poder aplicar ese mismo principio y poder llevar energía solar disponible a cualquier punto del planeta sin cables. Bien, ¿qué quiere decir? Esto es posible. ¿Es posible energía gratis para todo el planeta? Tesla ya lo tenía previsto. Es indudable que el mundo del pensamiento tiene la solución a todos nuestros problemas. Pero el pequeño detalle es que tenemos que tener la evolución mínima, promedio, suficiente para poder tener un acceso digno, meritorio y productivo. Ya que lo más probable que si el desarrollo de Tesla se hubiera transformado ya, muy probablemente en la Primera o Segunda Guerra Mundial hubieran desarrollado un arma de extinción masiva, seguramente a través de estos procedimientos. Todo tiene un momento y mientras el ser humano sea, todavía tenga la capacidad de la autodestrucción, como puede estar ocurriendo todavía, este tipo de cosas se va a seguir dilatando, pero el riesgo está. Estamos todavía, es una de las facetas de los 16 senderos de destrucción que menciona Mark Heindel. El apego a la raza implica un montón de apegos a estos prejuicios, a estos dogmas egoístas y separatistas. Y afortunadamente, sin duda, los hermanos mayores y la jerarquía van a tratar de alguna forma de ir nivelando sus aportes, puedan ir concretándolo, pero moderadamente, en tanto la humanidad esté en condiciones de recibirlo para una evolución espiritual y no para su autodestrucción. Esto es evidente. Bien. Bien, Arnaldo, mira, hay una cosa que te dice, me parece a vos te contesta Andrés. Toda distracción o desvío de cualquiera de nosotros es una demora, pero también una experiencia. Todo nos va a servir. Tesla lo imaginó, Arnaldo, pero se destruyeron varias cosas de Tesla y vaya a saber qué más se oculta. Los rusos estuvieron décadas tratando de desarrollar ideas de Tesla, muchas aplicables a la guerra, como la forma de inducir enfermedades a distancia. Lo escuché
de un protagonista, ¿no? O probacionista, no sé si está bien escrito. ¿Estás ahí, Arnaldo, todavía? Hola, Arnaldo. Sí, acá estoy. Está queriendo Acá cortarle estoy. Quería recordarte, Arnaldo, que la energía se transmite y se recibe por antenas. Tenés las ondas de radio, los canales de televisión. Si nosotros sacamos una radio, prendemos una radio, es increíble la cantidad de ondas que recibimos. Y esas las recibimos por una antenita y adentro se va multiplicando por frecuencias intermedias hasta llegar a ser audibles. Bueno, se cortó, Arnaldo. Pero se está transmitiendo eso, no se transmite todavía energía para consumo en una casa, suponer, pero en las ondas de radio es energía que se transmite. Y esas se captan con una antena y si prendemos una radio, acá nomás, tenemos onda corta, onda larga, tenemos canales de televisión para hacer dulce. Ponemos una antena satelital, se transmite en onda, en frecuencia modulada y en la otra común. Tiene su diferencia la modulada a las otras, pero no viene al caso. A ver, mira todo lo interesante, el hecho de que todas esas cosas, todo eso que estás nombrando, es el efecto que se produce acá sobre este mundo material, proviene de los mundos superiores. Y eso es lo que tenemos que tener bien claro, porque es lo que estamos tratando. Estamos tratando ese tema, ¿no? De esos mundos superiores, el mundo que corresponde a la región etérica, el mundo del deseo, el mundo del pensamiento, realmente existen. Y son las causas que generan todas las condiciones en este plano físico. El tema de cómo esas condiciones son aplicables en el mundo físico ya tiene que ver con un aspecto moral del ser humano, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿cómo es posible que en la actualidad haya gente que muera de hambre, habiendo tantos recursos? Entonces el egoísmo es la razón de todo eso, ¿sí? Por eso, entonces, ambas cosas nacen en los mundos superiores, ¿sí? Que son los mundos de las causas, y se manifiestan en este plano físico. Para no irnos del tema y continuar un poquito con lo que estamos leyendo, le pido a Miguel, por favor, que continúe con la lectura, así entramos más de lleno en los mundos superiores. Habiendo visto, pues, lo razonable de la existencia de tales mundos que existen en torno nuestro y habiéndose satisfechos sobre su realidad, permanencia y utilidad de conocerlos, los examinaremos distinta y separadamente, empezando por el mundo físico. Vamos a ver la región química del mundo físico. En la doctrina Rosacruz, el universo se divide en 7 mundos o estados de materia diferentes, como sigue. Primero, el mundo de Dios. Segundo, el mundo de los espíritus virginales. Tercero, el mundo del espíritu divino. Cuarto, el mundo del espíritu de vida. Quinto, el mundo del pensamiento. Sexto, el mundo del deseo. Y séptimo, el mundo físico. Esta división no es arbitraria, sino necesaria, porque la substancia de cada uno de esos mundos está sujeta a leyes que prácticamente no obran en los otros. Por ejemplo, en el mundo físico la materia está sujeta a la gravedad, contracción y dilatación. En el mundo del deseo no existe ni frío ni calor, y los cuerpos ascienden o descienden con total facilidad. La distancia y el tiempo son también factores predominantes en el mundo físico, mientras que casi no existen en el mundo del deseo. La materia en estos mundos varía además en densidad, siendo el mundo físico el más denso de los 7. Cada mundo se subdivide en 7 regiones o subdivisiones de la materia que lo compone. En el mundo físico, los sólidos, líquidos y gases forman las 3 subdivisiones más densas, siendo las 4 restantes éteres de diversa densidad. En los otros mundos,
son necesarias subdivisiones similares, porque la materia de que se componen no es de densidad uniforme. Hay todavía dos distinciones más que hacer. Las tres subdivisiones densas del mundo físico, es decir, sólidos, líquidos y gases, constituyen lo que se llama la región química. La sustancia de esta región es la base de todas las formas densas. El éter es también materia física. No es homogéneo, como dice la ciencia moderna, sino que existen 4 estados diferentes. Constituye el medio de acceso para el espíritu viviente, que imparte vitalidad a las formas de la región química. Las 4 subdivisiones más sutiles o etéricas del mundo físico constituyen lo que se conoce como región etérica. En el mundo del pensamiento, las 3 subdivisiones superiores son las bases del pensamiento abstracto y por lo tanto se llaman en conjunto la región del pensamiento abstracto. Las 4 subdivisiones más densas suministran la materia en la que se forman las ideas concretas y por lo tanto se denominan la región del pensamiento concreto. El estudio cuidadoso que el ocultista presta a las características del mundo físico podría parecer superfluo si no mirara todas las cosas desde un punto de vista muy diferente al del materialista. El último solo reconoce 3 estados de materia: sólido, líquido y gaseoso. Estos estados de materia son todos químicos porque derivan de los componentes de la Tierra. De esta materia química se han formado todos los cuerpos y formas, minerales, vegetales y animales, y por lo tanto, esos cuerpos son tan químicos como las sustancias que comúnmente se denominan así, bien sea que consideremos la montaña o la nube que corona su cima, la savia de la planta o la sangre del animal, la telaraña, el ala de la mariposa o los huesos del elefante, el aire que respiramos o el agua que bebemos. Todo está compuesto de las mismas sustancias químicas. ¿Qué es pues lo que determina la conformación de esa sustancia básica en las múltiples variedades de cuerpos y formas que vemos en torno a nuestro? Perdón que damos vuelta a la hoja. En el espíritu uno universal es el espíritu uno universal expresándose a sí mismo en el mundo invisible como 4 grandes corrientes de vida en varios grados de desarrollo. El cuádruple impulso espiritual moldea la materia química de la Tierra en la variedad de formas de los 4 reinos: mineral, vegetal, animal y humano. Cuando una forma o cuerpo ha llenado su propósito como vehículo de expresión para las 3 corrientes superiores de vida, las fuerzas químicas desintegran esa forma de manera que la materia pueda volver a su estado primordial, haciéndose así apta para la formación de nuevos cuerpos. El espíritu o vida que moldea la forma como medio de expresión es, por lo tanto, tan extraño al material que usa como extraño y personalmente independiente es el carpintero de la casa que construye para ocuparla. Como que todas las formas minerales, vegetales, animales y humanas son químicas, deben ser, lógicamente, tan muertas y desprovistas de percepción como lo es la materia química en su estado primitivo. Y los Rosacruces afirman que en efecto es así. Miguel, un segundo ahí. Hemos avanzado mucho en la lectura y no hemos comentado tampoco nada, pero una de las cosas, ve que existen, hacemos como un resumen para comprender dónde estamos parados. Hay 7 mundos, ¿sí? El mundo más denso es el mundo físico, el plano en el cual nosotros somos conscientes, ¿cierto? Y este es el mundo físico, el mundo de los efectos. Los demás mundos, que es el mundo del deseo, el mundo del pensamiento, son los mundos de las causas. Después, los que siguen, el mundo del espíritu de vida, el mundo del espíritu divino, el mundo del espíritu virginal y obviamente el mundo de Dios,
son los mundos espirituales. ¿Sí? Hasta ahí tenemos que comprender. Después dice que si bien todo esto que es el mundo de Dios está dividido en 7, a su vez cada mundo también se divide en 7. La descripción que hace aquí, ¿cierto?, de cada uno de ellos, dando a entender, por ejemplo, lo que leyó al final. Dice, el espíritu vida que moldea la forma como medio de expresión es, por lo tanto, tan extraño el material que usa como extraño y personalmente independiente es el carpintero de la casa que construye para ocuparla. Es decir, la comprensión que nosotros tengamos del plano físico y entender que nuestros cuerpos físicos son muertos como cualquier otra cosa, que la única diferencia es que está animado de vida por el espíritu. Ahí más o menos como un resumen de lo que hemos visto. ¿Le parece a alguien que quiere hacer algún comentario al respecto? Bien. Es interesante cómo las comparaciones que hacen, ¿cierto? El mundo físico dice que en el mundo físico existe edad, contracción y dilatación. En el mundo del deseo no existe ni frío ni calor. Y la distancia y el tiempo que existe en el mundo físico no existe en el mundo del deseo. Realmente, o sea que las leyes de la física y de la química que existen en el mundo físico, no sé si alguna existirá en el mundo del deseo. Y lo que manifiesta más Heindel es que pero por ejemplo, lo que manifiesta más Heindel es que cada uno de esos mundos tiene leyes que son diferentes a los otros. Al principio nomás lo dice que no es arbitrario, sino que es necesaria. Él lo dice así, dice, esta división de los mundos no es arbitraria sino necesaria porque la sustancia de cada uno de esos mundos está sujeta a leyes que prácticamente no obran en los otros. Eso, o sea, nosotros estamos limitados por la materia y nuestro objetivo es entender que eso es una situación así y aprender qué tenemos que hacer para salir de esa limitación. ¿Sí? La limitación está, o sea, salir de esa limitación es seguir el ejemplo de nuestro ideal, y nuestro ideal es el Cristo. Una manera de comprenderlo por dónde va la cosa, porque tenemos que comprender que nosotros estamos en una condición evolutiva en la cual la manifestación física es el vehículo que tenemos, en el cual somos conscientes de nosotros mismos, y en este vehículo somos conscientes también y podemos pensar y razonar. Pero eso se da gracias a un proceso evolutivo que nos trajo a esta condición. Ahora, para que el ser humano pueda trascender, tiene que superar esta condición. Pero lo que estamos haciendo acá, y lo que nos da más Heindel, es el conocimiento de todos estos elementos para que nosotros podamos hacer el trabajo que es necesario hacer para trascender. Inclusive somos conscientes solamente del rol de este momento, de esta encarnación, ¿no es cierto? Ni siquiera tomamos conciencia de toda la trascendencia eterna que tenemos evolutiva, o sea, para peor, somos conscientes de un pedacito de la película. Claro, es decir, la conciencia, vos ponete a pensar en esto. ¿Viste cuando uno después de un largo día de trabajo se cansa y bueno, necesita dormir? En el momento de cerrar los ojos perdemos la conciencia. ¿Por qué? Porque los vehículos superiores, el cuerpo de deseo, la mente acompañado del ego, abandonan el cuerpo. Entonces ahí perdemos la conciencia, no somos conscientes en los demás planos. En los demás planos no tenemos conciencia del yo, no hay. El único lugar donde alcanzamos la conciencia es acá, porque al otro día, cuando nos despertamos, es el momento en que ingresa a nuestro cuerpo vital y a nuestro cuerpo físico, el cuerpo de deseo, la mente y el ego, en ese momento despertamos. Los vehículos que tenemos cumplen con esa función, es decir, darnos conciencia solamente en este plano físico. Ahora, tenemos que despertar en los planos superiores. Pero para lograr despertar a los planos superiores es imprescindible comprender las enseñanzas estas. La relación que tenemos entre nosotros con Dios y con nuestro Salvador el Cristo. Para poder aplicar este conocimiento de manera apropiada
poder abrir nuestros ojos a los mundos superiores, es decir, ver esos mundos conscientemente, lo cual no se consigue bajo ningún otro concepto que no sea el mérito, solamente por mérito. Clarísimo. No sé si Clarísimo. parece bien lo que comentamos, Miguel. Bien. Bueno, Genial. ¿Puedes continuar leyendo un poquito más, por favor? algunos hombres de ciencia dicen que hay percepción en todo tejido muerto o vivo, perteneciente a cualquiera de los 4 reinos. Incluyen en ello las sustancias ordinariamente clasificadas como minerales en su categoría, como objetos capaces de percepción. Y para probar esta afirmación, exponen diagramas con curvas de energía que han obtenido en sus experimentos. Otros investigadores dicen que no hay tal percepción, ni aún en el cuerpo humano, salvo en el cerebro, que es el asiento de la percepción. Afirman que es el cerebro y no el dedo el que sufre cuando este último es herido. Los hombres de ciencia están, pues, divididos contra sí mismos, en este como en otros puntos. La afirmación de cada contendiente es parcialmente cierta. Depende de lo que se entienda por percepción o sentimiento. Si significamos con ello una simple respuesta a los choques o impactos, tales como el rebote de una pelota de goma arrojada contra el suelo, es correcto. Por supuesto, el atribuir tal percepción o sentimiento al mineral, a la planta y a los tejidos animales. Pero si queremos indicar placer y dolor, amor y odio, alegría y tristeza, sería absurdo atribuir tales cosas a las formas inferiores de la vida o a un tejido orgánico suelto, a los minerales en un estado nativo o al cerebro, porque tales sentimientos son expresiones del espíritu inmortal consciente de sí mismo, y el cerebro es únicamente el teclado del magnífico instrumento en el cual toca el espíritu humano la hermosa y admirable sinfonía de la vida, de la misma manera que el músico se expresa en su violín. Hasta acá. Fantástico, hasta ahí, Miguel. Es tremendo. Lo que has leído es increíble, ¿no? Acá te ponen en este párrafo extenso, digamos, bien claro, según lo que yo interpreto, la diferencia entre el ego y sus vehículos. ¿Sí? Los vehículos son las herramientas del ego para que él pueda adquirir crecimiento anímico. Pero sus herramientas no son las sensibles. Por ejemplo, se ha dicho siempre, o muchos científicos dicen que el pensamiento está en el cerebro. En realidad no. El pensamiento, el único ser pensante es el ego. ¿Sí? Y el cerebro, la mente y el cerebro son los instrumentos que utiliza el ego para poder plasmar el pensamiento en este plano físico. Sin esas herramientas sería imposible pensar en este plano físico. Recordemos que la adquisición de este vehículo material, el cuerpo físico, viene de eones. No vamos a nombrar todas las etapas pasadas, pero viene de un tiempo enorme hasta que se logró este vehículo tan extraordinario. El vehículo este tenía el cerebro. ¿Cuándo pudo pensar? Pudo pensar no cuando tuvo el cerebro, sino cuando, por medio de la mente, el ego tomó posesión de sus vehículos. Repito, pudo pensar el ser humano cuando, por medio de la mente, el vehículo que hemos adquirido último, tomó posesión el ego de todos sus vehículos, ahí recién pudo pensar. ¿Por qué? Porque el que transmite pensamiento es nada más ni nada menos que el ego. Todos los demás vehículos nos ayudan a despertar las potencialidades o las cualidades o poderes espirituales que tiene el ego. El pensamiento, como dice acá, ¿ve? La tristeza, las emociones, las alegrías, son todas cualidades espirituales, no materiales. Una pregunta. ¿Quieres decir algo, Ángel? Antes que el ego tenga la mente, ¿cómo se manejaba? ¿Como un animal? ¿Con el instinto? El espíritu grupal se anima a contestarle. ¿No? Con el instinto, pienso yo, como cualquier animal. Sí, el espíritu grupal, no sé. Claro, siguiendo el estado de espíritu de grupo. Y en una época, obviamente, éramos guiados por el espíritu grupo. No era individuo. No.
La individualidad se logró gracias a la acción de Jehová y de los espíritus luciferes. La acción de esos dos grandes seres produjo en nosotros la individualidad, ¿sí? A un costo enorme, porque estamos hablando de... Hay que relacionarlo con la caída, hay que relacionarlo con muchas cosas, pero no ir tan adelante, porque estamos hablando recién de los mundos. ¿Sí? ¿Mm? Acuérdate, o sea, En lo la básico época acá de es comprender. Jehová no teníamos todavía Existen la mundos mente, o ya la materiales y teníamos. espirituales. En la época de Jehová, ¿Cómo? ¿teníamos ¿Cómo? ya el cuerpo mental o no lo teníamos todavía? En la época de Jehová, muchos, o la Ahí mayoría de la está. humanidad, adquirió la mente. Ahí está. ¿Sí? Adquirió la mente. ¿Sí? Lo que pasa es que la mente en ese momento se había aliado al cuerpo de deseos y el que Ahí gobernaba está. nuestra acción era el cuerpo de deseos. ¿Sí? La acción que tiene que ver con eso está relacionada con los espíritus luciferes, porque ellos fueron los que despertaron todas esas pasiones que son irrefrenables en nosotros, ¿no? Con ellos nació el egoísmo, con ellos nació un montón de cosas, lo cual nos trajo la conciencia, nos trajo el pensamiento. Uh-huh. Bueno, yo les digo, hasta ahora está muy lindo, pero ya han transcurrido casi 2 horas. Acá sería muy Y lindo bueno, les pido por favor que lo dejemos para más adelante. Muchas gracias por compartir, muchas gracias por estar. Desde aquí les deseo un feliz Día del Padre para todos mañana. Y bueno, nos veremos, si Dios quiere, el próximo domingo, sí, ya el próximo domingo normalizado. Gracias. Gracias a Waldo, Gracias, a Raúl, gracias. a todos que no está, a todos los papás. Saludos para mañana. Aquí Andrés también nos manda feliz Día del Padre para todos. Bueno, bendiciones, que la pasen fantástico. Chau, chau. Credo, Cristo. Ningún hombre ama a Dios si aborrece a sus semejantes, quien pisotea el corazón o el alma de su hermano, quien busca encadenar, nublar o ensombrecer la mente, con miedos del infierno no ha percibido nuestra meta. Dios nos envió todas las religiones benditas, y Cristo, el camino, la verdad y la vida, para dar descanso al de pesada carga y paz para el dolor, el pecado y la lucha. Contemplad al Espíritu Universal que ha llegado a todas las iglesias, no solamente a una. En la mañana de Pentecostés, una lengua de fuego rodeando a cada apóstol como un halo brilló. Desde entonces, como buitres famélicos y voraces, hemos combatido a menudo por un nombre sin sentido, y buscando dogmas, edictos o credos, para enviarnos los unos a los otros a la hoguera. ¿Está Cristo dividido entonces? ¿Fue Pedro o Pablo para salvar al mundo clavado al madero? Si no, ¿por qué entonces tales divisiones? El amor de Cristo abarca tanto a vosotros como a mí. Su puro dulcísimo amor no está confinado por credos que segregan y levantan una muralla. Su amor envuelve y abraza a toda la humanidad, no importa lo que nosotros nos llamemos de él. Entonces, ¿por qué no aceptar su palabra? ¿Por qué sostenemos credos que nos separan? Solo una cosa importa ser oída, que el amor fraterno llene todos los corazones. Solo hay una cosa que el mundo necesita saber. Solo hay un bálsamo para todos los dolores humanos. Solo hay un camino que conduce hacia los cielos. Este camino es humana compasión y amor. Max Heindel.